Amén. Dios les bendiga. Vamos a ir al libro de Hebreos, Amén. capítulo 11. Vamos a seguir con la parte número 15. Amén. Amén. El tema para el día de hoy es un profeta ungido para liberar a los hijos predestinados. Amén. Gloria Para a eso Dios. vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 11. Amén, Señor. Hebreos, capítulo 11, párrafo 23. Hoy día vamos a predicar la primera parte y el domingo, si Dios así lo quiere, vamos a predicar la segunda parte. Amén. Hebreos 11, 23 dice así la palabra del Señor. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Porque por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, estamos delante de tu presencia, Señor amado. Señor. Y le agradecemos su infinita misericordia, poder congregarnos, Señor, poder Sí, mi Dios. cantar alabanza, Señor, poder orar, Señor, Amén, poder, Señor, sí, escuchar de Señor. tu palabra. Es un gran privilegio para nosotros en este tiempo del fin, Amén. Señor amado, Gracias, Padre. donde Amén. el mundo, Señor, está en sus deleites, Así Señor es, amado, mi Dios. pero nosotros, Señor, estamos en lo que nos interesa, Padre Santo. Amén, sí, Señor. Nosotros amamos tu palabra, Señor, Amén. queremos, Señor, escuchar tu palabra, vivir tu palabra. Amén. Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor amado, para poder, Señor, entrar en el Espíritu, Padre Amén, Santo. sí, Señor, Oh, amén. Señor amado, olvidarnos de todo lo de que hay afuera, Señor, Sí, y Señor. poder entrar, Señor, de lleno delante de tu presencia, Amén, Señor, sí. porque delante de la presencia del gran Rey, Señor, la tierra tiembla, Amén, Padre. amén, Oh, Señor. Señor, gracias por todo, bendícenos, Padre. Así es. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Amén. Gracias, Y amén. Señor, Dios les amén. bendiga grandemente. Amén. Tomen asiento, amén. Fíjese que hoy día y el próximo domingo, si Dios así lo quiere, vamos a hablar un poquito, hermano, de lo que es Moisés. Amén. Amén. Y fíjese que Moisés, hermano, es un tipo, hermano, un tipo de lo que es el profeta del tiempo del fin, hermano. Amén. Amén, porque recuerde que Moisés es un libertador. Amén. Y vino a sacar, sacó un pueblo de Egipto, al igual que el profeta de este tiempo del fin, pero tenemos que saber que el verdadero profeta es el Espíritu Santo. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Y fíjese que todo esto está conectado, hermano, con la segunda bestia, que es Estados Unidos. Y fíjese que hay un dicho, hermanos. Hay un dicho, no es un dicho cristiano, hay un dicho en el mundo que lo usan mucho los periodistas, hermano, que se han dado cuenta de algo, y también lo usan mucho, hermano, los creyentes. Fíjese que hay un dicho que dice, tan cerca de Estados Unidos, tan lejos de Dios. Tan cerca de Estados Unidos, tan lejos de Dios. Y fíjese que una de las cosas que se encargó el profeta, hermano, de repetir, es que en tiempos antiguos, por así decirlo, en el siglo pasado, cuando Francia, hermano, cuando en Europa ya era Francia como el líder de aquel lugar, hermano, Francia repartía toda la mugre, toda la basura
al resto del mundo. Así es, amén. Y el profeta dice que Estados Unidos ha hecho lo mismo. Ese espíritu que estaba en Francia, ese espíritu que estaba allá en Italia, en Roma, hermano, ese espíritu que estaba en Grecia, hermano, en Egipto, todo ese espíritu fue llevado a Estados Unidos. Y Estados Unidos, a través de la televisión, a través del cine, a través de tantas cosas, se ha encargado de repartirlo hacia todo el mundo, hermano. Así es, amén. Amén. Entonces, por eso es que ese dicho me quedó aquí, hermano, me quedó tan cerca de Estados Unidos, pero tan lejos de Dios. Así es, amén. Así es, Yo me recuerdo que un creyente me dijo, oiga, hermano Germán, pero que ahí vino el profeta de Dios, y yo le dije, bueno, podríamos decir lo mismo de Alemania, pues, hermano, le dije yo. De ahí vino Martín Lutero, de ahí vino la primera salida, le dije yo, de la Iglesia Católica. Podríamos decir, oh, Alemania, ¿y qué de la Segunda Guerra Mundial? Le dije yo. Ellos se convirtieron en unos verdaderos asesinos, una bestia. Y eso es lo que es actualmente Estados Unidos, una bestia, dice la Biblia. Amén. 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 Entonces podemos ver, entrando ya en la palabra de Dios, los grandes hombres y mujeres de la Biblia lograron a través de su testimonio, hermano, a través del tiempo, producir un impacto a su descendencia con la vida que ellos tenían, hermano. Solo cuando tomaron decisiones, cuando ellos tomaron las decisiones correctas a partir de la fe, entonces la historia, hermano, fue grandiosa para ellos. Porque cuando una persona toma a Dios, hermano, en serio, por así decirlo, cuando una persona toma a Dios y se entrega a Dios en espíritu y en verdad, entonces esa historia fue plasmada en este libro llamado Biblia. Amén. Sí, Y señora. toda la historia de la Biblia está llena de hombres y mujeres de fe. Amén. Que defendieron la fe, y de eso Pablo se está encargando de apuntar, de señalarnos a nosotros, que nosotros veamos la fe que ellos tenían. Así es, amén. Sin duda uno puede ver muchos detalles, muchas cosas en la vida de ellos, hermano, pero lo que Pablo resalta no son esos errores, porque errores tenemos muchos. Amén. Pero la fe, hermano, solamente un grupo de creyentes la tiene, nada más. Así es, señora, amén. Y es por eso que Pablo quiere que Pablo, al hablarnos de la fe de aquellos creyentes, es porque hay un misterio oculto, hermano, escrito en cada vida de ellos. Así es, señora, amén. Hemos estado hablando, hermano, acerca del libro de Hebreos, y nos dimos cuenta cómo Pablo, ¿cierto?, empieza a mostrarles a los hebreos qué es lo que es el Mesías, hermano. ¿Quién fue Jesucristo? Y él dijo que era superior a Moisés. Mire, ponga atención, ¿se acuerda? Así es. Y ahora Pablo está a Moisés colocándolo aquí en alto, hermano, y poniéndolo como un héroe de la fe. Amén. Sí, Amén, señora, un amén. gran libertador. Amén. Amén. Y vamos a ver, hermano, que Moisés, hermanos, él nació profeta. Así es, amén. Nació predestinado para ser un líder, hermano, Amén. para ser un libertador. Amén. 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 Sí, sí. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Es por eso que precisamente la Biblia se encarga, hermano, de mostrarnos la diferencia, hermano, de hombres de fe y hombres que no tuvieron fe, hermano. Amén. Y es por eso que nosotros, hermano, en este tiempo de fin tenemos que vivir por la fe. La Biblia dice, hermano, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Amén. Amén. Y la Biblia se encarga también de decir, el justo por la fe vivirá. Amén. Amén. Entonces, se forma, hermano, a medida que nosotros vamos avanzando en este evangelio y nosotros vamos conociendo a las personas, nos vamos dando cuenta de que hay un grupo de personas que vive por la fe. Así es. Amén. Pero hay otro grupo, hermano, que vive por la religión, Así es. por los rudimentos, por las doctrinas, por los dogmas, por las tradiciones humanas. Y entonces eso causa una división, hermano. Así es. Y recuerda, hermano, que Dios, Él es un
dividor, hermano. Amén. A la luz de su palabra, hermano, la gente, hermano, que quiere vivir su palabra, inmediatamente es rechazado por aquellos que no quieren vivirla. Como dicen las Escrituras. Es por eso que nosotros estamos aquí para aprender, hermano, pero aprender de la fe, no de los dogmas de la iglesia, sino aprender a caminar bajo la fe, hermano. Amén. Nunca nos hemos dedicado nosotros aquí, hermano, a enseñar, hermano, de liturgia, de dogmas, hermanos humanos, porque eso a nosotros no nos interesa, hermano. Así es, Señor. Amén. Sí, Señor. Pero si nosotros nos damos cuenta, el sistema mundial de este tiempo del fin sí está interesado en tales cosas, hermano. Las doctrinas, los dogmas religiosos, porque ellos tienen un objetivo en mente. Así es, Señor. Amén. Amén. Por eso es que la Biblia, hermano, es un libro actualizado. Amén. 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 Y es que hoy en día se está unificando el mundo religioso, al igual como lo hizo allá Egipto, en los días en que la profecía tenía que cumplirse. Así es. Ahora, recuerde, nosotros conocemos, hermano, las profecías de Dios, y nosotros entendemos cuando Dios le dijo a Abraham, en Génesis 15, versículo 13, Dios le dijo a Abraham, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Mire lo que dice, y será esclava allí. Amén. Amén. Y será oprimida 400 años. Entonces Dios le estaba dando inclusive el tiempo en que ellos iban a ser esclavos. ¿Por qué? Porque hay un tiempo de esclavitud, hermanos. Amén. Sí, Señor. Amén. Y si hay un tiempo de esclavitud, entonces también tiene que haber un tiempo de liberación. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios para siempre. Sí, y Señor, entonces Dios le estaba diciendo a Abraham, mira, tu descendencia va a ser esclava en tierra ajena, pero no te preocupes, después de 400 años, ellos van a ser liberados. Le está poniendo un fin a ese periodo de esclavitud. Amén. Y fíjese que hay un periodo de esclavitud también en la Biblia, hermano, para el pueblo gentil, pero también hay un tiempo de liberación para Amén. Gloria a nosotros. Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Sí, Señor. Y cuando Dios bendijo a José para ser el primer ministro, ¿se acuerdan que lo predicamos estos días? Amén. De aquel imperio llamado Egipto, Amén. ¿cierto? Entonces él quedó como gobernador de todo aquel mundo, hermano. Y todo aquel pueblo de Egipto amaba a José, hermano. Así es. Amén. Amaba a su familia. Ellos veían a José como un gran líder. Amén. Que salvó al mundo de aquel entonces. Amén. ¿De qué? De hambruna, hermanos. Amén. Amén. Pero cuando pasaron los años, hermanos, ya la muerte de José, la muerte de sus hermanos, los patriarcas, había acontecido en aquel entonces. Fíjese que estuve leyendo, y el último de los hermanos de las tribus que murió fue Leví. Amén. Estuve leyendo, hermano, en el libro de Jafer, hermano, que ese libro que recomienda Josué, ese libro que recomienda Samuel, hermano, y ellos dicen, Samuel y Josué dicen, pero si está escrito en el libro de Jafer. Amén. Amén. Entonces estuve leyendo, hermano, me metí en la historia de Moisés, la antes, ¿cierto? La historia de José y los patriarcas que estuvieron ahí en Egipto, y el último que murió fue Leví. Y fíjese que Jafer dice que apenas murió Leví, fíjese que el nuevo ¿cómo se llama? Faraón, el nuevo faraón empezó a desconocer al pueblo de Israel. Los hebreos, podemos decir algo, ellos se sintieron bien cómodos en Egipto. Amén. 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 En aquel lugar que ellos nunca vieron a Egipto como un enemigo. Así es. Amén. Pero estaban en el barrio del enemigo. Sí, amén, amén.
Amén. Amén. Porque Egipto es un tipo de mundo, hermano. Amén. Amén. Y del mundo de perversión, de idolatría, hermano. Amén. Amén. Pero este imperio, hermano, había crecido. ¿Por qué? Porque recuerde, llegó José a ese lugar. Sí, Y Señor. cuando está el Espíritu Santo, hermano, hay prosperidad espiritual. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Egipto se volvió muy poderoso y Egipto había conquistado muchos pueblos. ¿Para qué? Para hacerlos sus esclavos. Amén. Y es que Egipto lo que necesitaba era mano de obra barata Así para es. construir sus grandes templos, su infraestructura, y ahí Egipto empezó a conquistar y de pronto se dieron cuenta que ahí mismo, dentro de sus paredes, habían hombres y mujeres que podían ser perfectamente esclavos. Así es. Amén. 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 Hombres y mujeres que eran libres, que tenían su propio Dios, su propia fe, que comían y bebían sin pagar absolutamente nada. De repente Egipto mira, dice, pero si aquí tenemos esclavos. Y de pronto, hermano, de pronto, la misma Biblia dice que llega un poder autoritario, un dictador, hermano, que no conocía la historia, hermano. Sí. ¿Sabían ustedes que hoy en día en los colegios se está prohibiendo los libros de historia? Sí, amén. La clase de historia, ¿por qué? Porque no quieren saber, hermano, que cada nación tiene héroes, por así decirlo. Amén. Amén. Y entonces, allá en Egipto se encargaron de desconocer la historia de José y del pueblo de Israel, de cómo José, hermano, en el fondo, hermano, José fue alguien que liberó al pueblo de Egipto de la hambruna, hermano. Amén. Y no tan solo a ellos, sino que a todo el mundo, hermano. Amén. José era, por así decirlo, una tremenda leyenda en aquel entonces. Amén. 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 Era un héroe, hermano. Amén. Pero de pronto se levantó un líder que no conocía al héroe que fue José. Así es. Amén. Amén. En el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 8, miren lo que dice. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. ¿Se da cuenta? Amén. Y entonces, como desconocieron a José, entonces comienza una persecución sobre el pueblo hebreo. Así es. Amén. 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 ¿Pero por qué? Lo que pasa es que este dictador dio peligro en los hebreos. Porque recuerde que el pueblo hebreo era un pueblo bendecido, pues, hermano. Así es. Amén. Era simiente de Abraham, Amén. hermanos. Una simiente prometida. Entonces, este dictador, con sus generales, con su ejército, ellos empezaron a conversar y a decir, vemos un peligro en ellos. Amén. Éxodo capítulo 1, versículo 8 dice lo siguiente. Y dijo a su pueblo, ¿quién? Este líder, este dictador, el faraón. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Se da cuenta? Así es. Amén. Ahora pues, seamos sabios para con él, para con el pueblo de Israel, para que no se multiplique y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Ve? No querían que se fueran. ¿Por qué? Por lo que los querían hacer esclavos. ¿Ve? Así es. Amén. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón, esto es muy importante, las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pitón y Ramesés. Ahora, ¿qué es lo que es Pitón? Porque son estas dos ciudades. ¿Qué es lo que es Pitón? Pitón es una serpiente. Amén. Un dragón enorme y monstruoso. Esa es la definición de aquel lugar llamado Pitón.
Amén. Así es, amén. Y la definición de Ramesés es hijo del dios Sol. Amén. No Ramsés. Ramsés viene del nombre Ramesés. Amén. Amén. Y bueno, Ramesés significa hijo del dios Sol, al igual que Ramsés significa hijo del dios Sol. Amén. Podemos ver entonces, hermano, que el pueblo hebreo, que estaba tan cómodo ahí en Egipto, después de haber sido un pueblo libre, pasó a ser de pronto en un pueblo esclavo, que tenía que construir y proteger. ¿Qué cosa? Al culto de Ramsés. Mire dónde lo puso Egipto, que tenía que construir, porque ¿qué es lo que tenían que hacer ellos? Ahí lo que tenían que hacer era edificar templos, era construir murallas, era construir protección. De eso estaba encargado el pueblo hebreo. Imagínense, hermano, el mismo pueblo hebreo entonces tenía que construir y proteger al culto de Ramsés, hijo del dios Sol, y también tenía que proteger y edificar el culto a la serpiente. A eso los llevó Faraón. Así es, amén. Amén. Y cuando hablamos de construir, hermanos, cuando nosotros hablamos de edificar, ¿cierto? También hablamos, ¿cierto? Cuando lo tomamos de la otra forma, no tan solo porque ellos eran esclavos. Amén. Amén. Esclavos. Y la Biblia, ojo, que hay que ir viendo lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que nosotros antes éramos esclavos. Amén. Amén. Sí, amén. Entonces, una persona esclava es una persona que está perdida. Amén. Así es, Señor. Amén. Sin Cristo. Amén. En el fondo, los egipcios estaban perdidos y sin Cristo, hermano. Así es, Señor. Amén. ¿Por qué? Porque ellos fueron llevados a Ramesés, hermano. Fueron llevados a Pitón, hermano. Y ahí, hermano, ellos tuvieron que construir. ¿Qué es lo que es construir? Es edificar. Es levantar algo. Así es. Amén. Amén. Entonces, ellos son obligados a trabajar para la edificación de estos lugares de adoración pagana. Y recuerde algo, un esclavo espiritual es una persona que no tiene a Cristo en su vida. Así es, Señor. Amén. ¿Por qué llegaron ellos a ser esclavos en Egipto? Lo que pasa es que ellos empezaron, cuando usted empieza a leer el libro, hermano, de Yacer, se empieza a dar cuenta que los hebreos, hermanos, se olvidaron de tantas cosas, pues, hermano. Ellos estaban felices ahí, ellos estaban viviendo en el mundo, ellos estaban teniendo su propia vida, lo que ellos querían vivir. Así es, amén. ¿Se acuerda el rey Acab, hermano, cuando Jezabel, hermano, llegó a aquel lugar? Entonces, ¿qué es lo que hizo Jezabel? Jezabel levantó un culto a la diosa Cera, ¿cierto? Y al dios Baal, pero no eliminó el culto a Jehová, sino que ellos podían ir donde querían. Y eso es lo que pasó ahí con ellos, con los hebreos en Egipto. Ellos podían tener su Dios, pero también ellos podían, ¿cierto? Ellos estaban mirando el culto a Ramsés, el culto a Pitón. Estaban ellos felices, hermanos. Amén. Amén. Señor, amén. Señor. Gloria a Dios para siempre. Si se dan cuenta, fueron obligados a servir lo que hoy en día, lo que enseña la Iglesia Católica. Culto al Dios Sol. Así es, amén. Y el culto a Satanás, la serpiente antigua. Amén. Ellos fueron obligados a adorar a Satanás y dejar de lado la verdadera adoración. Así es, amén. Miren lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, dice lo siguiente: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, ¿se da cuenta? Sí, amén. Que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Amén. ¿Qué es lo que hacían los egipcios? Adoraban a Satanás mismo. Así es, amén. Amén. Fíjese que, no sé si ustedes han visto, hermano, pero nosotros hemos visto el video, Claudio, Tabita, mi esposa, Germán, inclusive, no sé si lo he mostrado a los demás, donde la Iglesia Católica allá en el Vaticano hizo un templo con una forma de serpiente. Amén. La cabeza de serpiente, y cuando uno va ingresando están hasta los dientes de una serpiente, hermano, y es el rostro de una serpiente, y ellos entran y adentro todo es forma de serpiente.
y la gente va para allá y dice, qué lindo, se saca fotos. Ellos están haciendo un culto, por así decirlo, para Dios, no estando Dios en ese lugar. Amén. Así es, amén. Ellos piensan, yo soy cristiano, y Dios ni siquiera está en ese lugar, hermanos. Así es, amén. Amén. Ahora recordemos un poco, hermano, porque esta historia, lo que ellos están viviendo ahí, hermano, en Egipto, es lo que se está viviendo hoy en día. Amén. Por algo es que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos empieza a mostrar todas estas cosas. Así es, señora. Recuerde, está profetizado que vendrá un gobierno mundial dictatorial. Así es. Un líder que no conoce a nuestro José Espíritu Santo. Amén. Que no conoce a Jesucristo como su Señor. ¿Ves? Así es, amén. Será un dictador, un opresor del verdadero creyente. Porque déjeme decirles algo, cuando viene, hermano, un gobierno, un nuevo gobierno, todo esto es planificado. Entonces lleva tiempo en realizarlo, hermano. Así es, amén. No es algo que ocurra de la noche a la mañana, no, hermano. Nos hemos dado cuenta, hermano, a través de los sellos, hermano, a través de las trompetas, ¿cierto? Hemos visto, hermano, cuando estuvimos estudiando las copas, cómo es que hay cosas que ya han ido ocurriendo, hermano, Amén. y hay cosas que aún están por acontecer. Así es, amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día los grandes poderosos del mundo, hermano, ¿sabían ustedes que solamente son 7 familias? Amén. Los grandes poderosos del mundo, y ¿sabe qué? Que ellos son, la gran mayoría son judíos. Así es, amén. Así es, señor. Son judíos. Rockefeller, judío. Los Rothschild, judíos. Y yo le empiezo a nombrar, hermano, los grandes líderes son judíos. Vladimir Putin, judío, hermano. Sí, amén. El de Ucrania, judío, hermano. El que está en Francia, judío. Así es, señor. Casi todos ellos son judíos, hermanos. ¿Por qué? Lo que pasa, hermano, lo que está ocurriendo, hermano, es que en todo esto está metido Roma. Así es, amén. Amén. Es por eso que ellos van a hacer un pacto, hermanos, Sí. con este dictador. Un dictador, un opresor. ¿Sobre quién vienen ellos? Sobre el verdadero creyente. ¿Sobre quiénes fueron ellos? Sí, amén. Sobre los hebreos. Amén. Sí, amén. Y ahora ellos, ¿a quiénes van a buscar? Al verdadero creyente, ¿ve? Amén. Y ya se puede ver cómo ese espíritu, hermano, del anticristo está oprimiendo a las naciones. Yo estaba escuchando las noticias, hermano, y son realmente aterradoras. Amén. Ya en la gran mayoría, hermano, de los periodistas hablan que el 2023 viene hambre sobre la tierra, hermano. Los productos se van a encarecer. Usted vaya, hermano, cómo suben, cada día suben los productos, hermanos. Así es, amén. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué Estados Unidos no se pone de acuerdo con Rusia? ¿Por qué no se pone de acuerdo con China? ¿Por qué Europa sigue, hermano? Están la gente, yo vi el otro día al presidente de Alemania, hermano, estaba él dando una conferencia y un anciano, hermano, un hombre anciano fue y le dijo, por sus malas decisiones, yo estoy pasando frío en mi hogar. ¿Y sabe lo que le dijo el presidente de Alemania? ¿Y en mi culpa acaso? Y se mató de la risa, hermanos. Se rió del anciano. Por eso el presidente de Alemania fue totalmente criticado, hermano, pero pidió disculpas para nada, hermano. La gente, por decirlo, el pueblo, hermano, de Europa, están, hermano, pasando frío, necesidades, hambre, hermano, tantas cosas por causa de los líderes. Así es, amén. ¿Por qué? Es que está tomando, hermano, ya se está posicionando un gobierno mundial. Amén. Ellos todos apuntan a eso, a un gobierno mundial. Así es, amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando estaba el último de los patriarcas vivos, hermano, ellos estaban esperando, ya está el último por morir. Después de que él muera,
después de que él murió, hermano, comienzan, hermano, a ser ásperos con el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, ¿qué es lo que estaba haciendo, hermano? Feliz, contento, hermanos. Estaba veraneando, podía ir a los lagos, a los ríos a bañarse, sus hijos jugando. Un tipo de lo que está ocurriendo hoy en día. Amén. Así es, Señor. Amén. Por eso es que la Biblia dice, es necesario afligiros para que me busques. Amén. Fíjese que cuando comienza los látigos sobre la espalda del pueblo de Israel, es cuando ellos se acuerdan de las profecías. Amén. Así es. Amén. Amén. Sí, Señor. El nuevo orden mundial ya está aquí tomando el control de las religiones. Amén. Que serán sometidas, que ya son esclavas del sistema satánico. Éxodo 1:12, mire lo que dice. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Fíjese que cuanto más oprimen al pueblo de Dios, el pueblo de Dios comienza más a orar. Amén. Y Dios más fuerza les da al pueblo de Dios. Amén, amén, sí, Señor, amén. Sí, Señor, gloria. Oiga, todo se está encareciendo, las cosas van subiendo, pero nada nos ha faltado, hermano. Gloria a Dios. Ninguno de nosotros ha pasado hambre, ninguno de nosotros pasando sed o necesidades. Oh, gracias, Padre, amén, Señor. Quiero decirle que el pueblo de Israel era de temer. Por eso que los egipcios le tenían miedo. El pueblo de Israel era de temer. Es que ellos estaban bendecidos. Ellos eran una simiente privilegiada. Sobre ellos estaba la bendición de Dios. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Fíjese que el Papa Juan Pablo II, hermanos, el Papa Juan Pablo II, cuando él estaba obviamente vivo, ¿sabe lo que él dijo? Él lo que levantó, él fue un mensaje, hermano, y dijo, los enemigos de nosotros no son las denominaciones, los enemigos de nosotros no son los mormones, no son el comunismo, no es nadie, estos son nuestros enemigos. Y levantó un mensaje. Así es, amén. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica conoce sí, amén. lo que predicó el profeta de esta edad. Sí, así es, Señor, amén. Y ellos saben que nosotros somos los principales enemigos, porque el resto se ha unido al sistema. Así es, amén. Ahora ellos se llaman hermanos. Así es, sí, mi Dios, amén. Así que usted puede ver, hermano, hermana, al Espíritu Santo hoy en día bendiciendo a su pueblo. Amén. Sus escogidos en este tiempo del fin. Amén. ¿Y cuál es la bendición nuestra? La palabra de la hora. Amén. La revelación de la palabra. 7 truenos tronando en nuestras vidas, Amén. hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Cada día nosotros amando más y más la palabra de Dios. Amén. Gracias, Padre, sí, Señor. Éxodo 1:13 dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Oye, hermano, Satanás se jactó y dijo, todos estos reinos me pertenecen. Y todos los reinos de este mundo hoy en día están unificados con las leyes. Así es, amén. La ONU, hermano, allá empiezan a redactar las leyes y empiezan a mandarlas a todos los países del mundo. Y fíjese que todas las leyes van en contra de la palabra de Dios. Amén, Padre, amén, sí, Señor. Así es, Señor. Así es mi Cristo. Por eso es que aquí dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieren hacer ellos? Ellos quieren apartarnos, hermanos, de la palabra de Dios. Así es, Señor, amén. Pero nosotros aquí estamos parados firmes, amén. Hermanos. Gracias, seguimos parados y creyendo la palabra de Dios. Amén, sí, Padre, amén, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Tenemos el Cristo, caso amén. de David. ¿Se acuerda usted cuando estaba en Babilonia? Cómo es que se levantó un edicto y decía que nadie podía orar. Sí, amén. Daniel, perdón. Nadie podía orar. Amén. A su Dios. Así es.
Amén. solamente al Dios de Babilonia. Así es, Señor. Sí, esto, hermano, cuando se levanta un dictador, por eso cuando usted lee, hermano, por ejemplo, cuando usted lee lo que ha hecho Estados Unidos, sacar la Biblia de los colegios, sacar la Biblia del Congreso, y lo vemos que aquí en Chile también se imitó todo eso. Sí, amén. Amén. En los colegios usted no puede hablar de Dios. Es verdad, amén. Y usted va a otros países, por ejemplo a China, hermano, y no se puede levantar una iglesia cristiana. Así es. Y los cristianos son perseguidos en diferentes países, hermanos. Amén. Sí, Señor, amén. Recuerde, un gobierno totalitario, ellos colocan nuevas leyes que iban en contra del verdadero creyente. Y aquel que no obedece es llevado a la muerte. Porque es un gobierno totalitario. Así es, Señor, amén. Entonces, cuando comienza un gobierno totalitario, ¿qué es lo que comienza? El genocidio. ¿Sabe usted de eso? Éxodo 1:15. Miren lo que dice Éxodo 1:15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. En Éxodo 1:22, un poquito más abajo, dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, mire, todo su pueblo, ya era una orden popular, ahora ya no habló con las parteras, ahora una orden mundial. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija perseverad la vida. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Faraón? Faraón lo que quiere hacer es exterminar, en otras palabras, al pueblo de hebreo. Sí, amén. Exterminarlo. Así es. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Tomar a los hijos. Así es, amén. Ahora, si usted recuerda, hermano, y eso lo vamos a ver el domingo, lo que hizo Egipto, lo que hizo Faraón, luego Dios lo utiliza en contra de ellos. Así es, amén. Porque después Dios dice: ellos lo hicieron con los niños hebreos, ahora yo lo hago con los primogénitos egipcios. Así es, Señor, amén. Gloria a Dios para siempre. Sí, nadie se burla de Dios, hermano. Amén. Satanás no puede burlarse de Dios. Amén. Cuando hablamos de genocidio, póngase atención a esto: la destrucción sistemática, constante, hermanos, Así es, y amén. deliberada, hace que la gente hebrea, hermano, pierda la fe. Oh, mi Cristo. ¿No es así? Señor, amén, Señor. Ya los padres no querían tener hijos, pues, hermano. Señor. ¿Qué pasa si me sale varón? ¿Me lo van a matar? De hecho, estaban matando, pues, hermanos. Amén. Si era un genocidio. Así es, Señor. ¿Y por qué lo hacen ellos? ¿Por qué lo hacen? ¿Saben por qué viene el genocidio? Por un grupo étnico. ¿Qué significa eso? Yo defiendo mi linaje. Yo defiendo, por decirle, lo que dijo Hitler. Sí, amén. Yo defiendo los arios. ¿De acuerdo, no? Sí, amén. Eso es racismo. Así es. Ellos se vuelven totalmente radicales o nacionales. ¿Se ha dado cuenta cuando llegan a un país extranjeros? Que se vayan, que se vayan. No queremos gente extranjera aquí. Así es, Señor, amén. Eso ha ocurrido siempre. Así es, mi Dios. Fíjese que yo, estudiando un poquito qué es lo que es un genocidio, por lo que ocurrió ahí,
Fíjese que el gran Cristóbal Colón, hermano, desde cuando él conquistó América Latina y todos los que después de él llegaron, Cortés y todos ellos, ¿cierto? Fíjese que América Central y América Latina, perdón, del sur, se calcula que habían aproximadamente 50 millones de personas. 50 millones de personas. Amén. Ahora, ¿qué es lo que tenía Europa? Ellos venían a saquear, ¿cierto? Amén. Para llevarse los tesoros, para llevarse lo que ellos pillaran. Eso siempre ha ocurrido, hermano. Amén. Amén. Pero mire, de esos 50 millones de personas, adivine cuántos mataron. El 98% de 50 millones. Así es. O sea, solamente quedó el 2%. Eso quiere decir, ¿cuántos millones quedaron? 4, ¿cierto? 4 millones. De 50 millones quedaron 4 millones de nativos. Ahora, en América del Norte fue peor. Sí, amén. Cuando llegaron los ingleses, cuando llegaron los franceses, porque los franceses llegaron a Canadá, los ingleses llegaron a Norteamérica. Cuando llegaron ellos y entre franceses e ingleses se agarraron, hermano, por ese lugar, hermano, Norteamérica. Fíjese que se cree que vivían aproximadamente 100 millones de nativos de todas las tribus de indias. Y ellos mataron aproximadamente el 90%. O sea, de 100 millones dejaron 10 millones solamente. ¿Quiénes? Gente culta, pues, hermanos. Sí, amén. Porque ellos decían, nosotros somos cultos, somos civilizados. Sí, sí. Pero ¿qué es lo que estaban haciendo en el fondo ellos? Ellos estaban defendiendo sus etnias. Así es, amén. Fíjese que el otro día yo estaba escuchando, no me recuerdo si era el presidente de Alemania, no me recuerdo si era la von der Leyen, que es la de la Unión Europea, pero estaban hablando referente a nosotros, hermanos, a Sudamérica. ¿Y saben lo que decían ellos? Que nosotros éramos basura. Así es. Hoy en día, ellos nos consideran a nosotros basura. ¿Por qué? Porque ellos defienden sus etnias. Así es, amén. Y eso es lo que estaba haciendo en el fondo Egipto. Y eso hasta el día de hoy nosotros lo vemos. El genocidio existe hoy en día, hermanos. Amén, así es, Señor, amén. Ahora, ¿por qué mataron tantos millones? Y solo por matar. No importaba si eran hombres, ancianos, mujeres, niños, ellos mataban, hermanos. Así es, Señor, amén. Es que lo que ellos quieren es mantener su etnia. ¿Y qué es su etnia? Una comunidad de personas que tienen una ascendencia en común y comparten rasgos, culturas, lengua, religión, etcétera. ¿Qué es lo que estaban haciendo los egipcios? Estaban manteniendo su cultura, su religión, Así es, amén. su etnia. Y los hebreos estaban ahí en medio de ellos. Y los hebreos, ¿qué es lo que hacían? Tenían su propia cultura. Amén. Tenían su propia etnia. Tenían su propio Dios. Así es, Señor, amén, amén. Es lo mismo que hoy en día. Nosotros, hermanos, tenemos nuestra propia religión, nuestro propio Dios verdadero y real. Amén, sí, Señor, amén. Por eso es que somos un estorbo. ¿Para qué? Para las denominaciones. Así es, Señor, amén. Sí, mi Cristo, amén. Y es que los egipcios estaban cuidando, ¿qué cosa? Su linaje, su creencia, su cultura, sus dioses, su lengua materna. Los hebreos entonces eran un peligro. Así es, Señor, amén. Por eso es que el Papa dijo que nosotros éramos un peligro. Sí, amén. ¿Por qué? Porque usted vaya donde los pentecostales. ¿Qué es lo que son los católicos? Son nuestros hermanos. Así es, amén.
El verdadero creyente es un peligro para este Edén de Satanás. Así es, Señor. Amén. Ellos no quieren perder sus creencias, su cultura. Ellos no quieren perder sus dioses, su linaje satánico. Por tal motivo, ellos han tramado dos cosas que está en la Biblia. Ellos han tramado dos cosas: un genocidio y una esclavitud espiritual. Vamos a la Biblia. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis 13. Versículo 15 dice, Apocalipsis 13, 15, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, Amén. para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Así es. Amén. ¿Qué es lo que es eso? Genocidio. Amén. Así es. ¿Un Amén. genocidio para quién? Para aquellos que no quieren adorar. Así es. ¿A quién? Así es, Señor. A lo que adora la Iglesia Católica. Porque Amén. recuerde, esta es la segunda bestia. ¿Cuál es la segunda bestia? Estados Unidos. Así es. Amén. Ahora, yo siempre he dicho lo siguiente: el principal enemigo de la novia de Cristo es el Vaticano y Estados Unidos. Amén. Así es. Amén. Porque el Vaticano es la primera bestia y Estados Unidos la segunda bestia. Mi enemigo no es China. Mi enemigo no es Rusia. Aunque China, ¿cierto? Aunque China es el dragón y se está levantando con furia. Aunque Rusia, hermano, es el oso y el oso despertado. Así es. Amén. Y está lleno de bombas atómicas. Así es. Pero Rusia, hermano, según la Biblia, según las Escrituras, no es nuestro enemigo. Por eso es que el profeta dijo, ustedes no le teman a Rusia, no le teman a China. Ustedes témanle al Vaticano. Así es. Amén. Y después el hermano Raja se encargó de decir que Estados Unidos estaba maldito. Así es. Amén. ¿Maldito por qué? Porque se alió, se casó con Jezabel, la Iglesia Católica. Y ahora, mire, ponga atención a esto, porque acabo de leer Apocalipsis 13, versículo 15, ¿no es así? Amén. Ahora, mire, ponga atención, dice, y se le permitió influir aliento a la imagen de la bestia. Ahora, el hermano Rajas dice que la imagen de la bestia son las denominaciones. Ahora, mire, ponga atención, ¿quién apoya el movimiento ecuménico? La segunda bestia, Estados Unidos. Amén. Para que la imagen hablase e hiciese, ponga atención, matar a todo el que no la adorase. Así es. Genocidio. ¿Ve? Matar, ¿para qué? Para cuidar el linaje de la serpiente, adoradora del dios Sol. Así es, Señor. Por eso es que hicieron allá en el Vaticano esta iglesia con forma de serpiente. ¿Para qué? Para que la adorasen. ¿Y por qué quieren matar? Por su etnia, por su cultura, por su religión, por su idioma, palabra que ellos tienen. Porque ellos tienen su propia palabra. El otro día el hermano Silvaín me hizo ver una noticia que salió, cómo es que el Vaticano ahora tiene sus nuevos 10 mandamientos. Y lo vivo y ahí está en internet, y ahí está el Papa, y ahí está la Iglesia Católica, y ahí está la Iglesia Pentecostales, y ahí están todos ellos. ¿Por qué? Porque todos ellos están defendiendo lo que dice la imagen, lo que dice la segunda bestia, Estados Unidos. Oiga, si dése cuenta, hermanos, ¿quién anda saqueando por el mundo? Estados Unidos, y nadie le dice nada. ¿Quién tiene oprimido a Sudamérica? Estados Unidos, y ningún gobierno dice nada. ¿Por qué? Porque en la segunda bestia hay un poder que tiene Estados Unidos, hermano. Así Y es, ahora, amén. ¿quién le dio ese poder? ¿Sabía usted que Dios mismo? ¿Sabe por qué?
porque nada puede hacer nadie si Dios no se lo permite. Así es, amén. Y entonces Dios profetizó en Apocalipsis capítulo 13 lo que iba a ser la primera bestia Amén. y lo que iba a ser la segunda bestia. Así es. Dios sabía que Estados Unidos se iba a levantar como un cordero y que después iba a hablar como dragón. Así es, amén. Dios lo sabía, Así es. que iba a actuar, hermano, como un dragón, como un diablo. Y Estados Unidos, fíjese que a Estados Unidos no le importa matar. Yo he estudiado todo lo que ha hecho Estados Unidos, hermano, y realmente aterra. Así es. Cómo fue a Irak, hermano, y arrasó con la gente. Cómo ahora en Siria roba y roba petróleo y nadie le dice nada. Y mata gente. Y no, nosotros lo estamos haciendo para proteger ¿a quién? Su economía. Y Vladimir Putin habló antes de ayer y dijo, vean cómo Estados Unidos roba en Siria. Y se levantó el presidente de Turquía y dijo, sí, está robando en Siria Estados Unidos. Y Estados Unidos dijo, yo lo hago por el bien de la economía de ellos. Y nadie le dice nada. ¿Por qué? Porque es una bestia. Es una bestia porque ellos tienen, hermanos, el mejor ejército del mundo. Y eso todos lo reconocen. Ahora, veamos. Vimos que viene un genocidio, ¿no es así? Amén. Y el genocidio ya comenzó, hermanos. Porque hay un genocidio espiritual, Amén. muerte espiritual en el mundo. Así es, amén. Y también hay dos cosas, ¿se acuerdan? Genocidio y esclavitud. ¿Se acuerdan que se los dije? Amén. Ahora veamos la esclavitud. Apocalipsis 13, versículo 16. Y hacía que todos, pongan atención, que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Amén. Amén. Ahora nosotros sabemos, ¿cierto?, que el 666 es el Vaticano. Amén. Nosotros lo sabemos, ¿cierto? Sí, amén. Y también nosotros sabemos, hermano, que esa marca en la mano y esa marca en la frente, hermano, es la doctrina que ellos predican, Amén. la doctrina que ellos enseñan, los dogmas, todo la palabra que ellos tienen y que el mundo la cree, pues, hermanos. Así es, amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que habla de eso? Habla de una esclavitud espiritual. Amén. Todos, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, todos. Una marca. ¿Quién tuvo una marca en la Biblia? Caín. Así es, amén. Amén. Y ahora la marca vuelve, pues, hermano. La marca los vuelve esclavos. ¿Y quién es el que esclaviza al mundo según la Biblia? Sí, amén. La segunda bestia. Amén. La segunda bestia. ¿Y quién es la segunda bestia? Estados Unidos. Son ellos los que esclavizan al mundo. Así es, amén. Eso es lo que dice aquí Apocalipsis, hermano, capítulo 13. La segunda bestia. Ahora, mire, ponga atención. Porque hay muchas personas que confunden las escrituras, porque no conocen de profecía. Así es. Fíjese que la palabra de Dios no se puede contradecir. ¿No es así? Amén. Fíjese que en Romanos capítulo 13, versículo 1 dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hasta ahí nosotros estamos de acuerdo, ¿no es así?
De modo que quien se opone a la autoridad o lo establecido por Dios, resiste, por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces hay personas que dicen, no, pues la Biblia dice que nosotros tenemos que obedecer, someternos a toda autoridad superior. Eso es correcto. Pero mire, ponga atención, porque nosotros tenemos, hermanos, que ver qué clase de autoridad es. Fíjese que el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 29, mire lo que dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Señor, amén. Entonces, si hay un gobierno como el de David, oiga, hermano, hay que obedecer, hermano. ¿No es así? El rey David. Hay que obedecer. Porque él era un hombre puesto por Dios. Amén. Y él lo llevaba a la palabra, lo llevaba a la escritura, lo llevaba a Dios. Pero hubieron otros reinos, como el de Acab, donde ese rey llevaba a la idolatría. Así es, amén. ¿Y qué pasó? Hubieron hombres que se pararon en contra de ese gobierno. Así es, amén. En contra de Acab. Y entonces, oye, no, pero si está puesto por Dios. Si estuviese por Dios, adoraría a Dios. Amén. Si estuviese por Dios, derribaría esos templos. Así es, amén. Si estuviese puesto por Dios, no nos llevaría a la idolatría. Así es, amén. Por eso es que Pedro aquí dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Por eso que en el tiempo de acá se tuvo que levantar Elías. Por eso que en el tiempo de acá tuvo que haber también un Micaías. Y hubieron 7,000 que no doblaron la rodilla, hermanos. Amén. A Baal, sino que obedecieron a Dios. Amén. Antes que a los hombres. Amén. Y hoy en día, hermanos, los gobiernos, ¿qué es lo que están haciendo? Llevando todas las leyes en contra de los hijos de Dios, en contra de la palabra. ¿Qué es lo que quieren hacer ellos? Ellos quieren doblegarnos. Ellos quieren, hermanos, que nosotros seamos ovejas para ellos y que ellos hagan lo que quieran con nosotros. Pero déjenme decirles algo, el pueblo de Dios tiene que defender la palabra de Dios. Amén, Señor, amén. Los hebreos no tenían ninguna posibilidad de ser libres ante semejante imperio. Ninguna, porque Egipto tenía el mejor ejército de aquel entonces. Lo mismo que hoy en día Estados Unidos. Así es. Pero déjenme decirles algo, ahí se empezaron a levantar los verdaderos creyentes. Amén. Que tenían el conocimiento de que la profecía decía que un día Dios los sacaría de ese lugar. Amén, sí, Señor, amén. Mire, ¿se acuerdan lo que dijo Abraham? Que Dios había dicho 400 años. Ahora mire lo que dice José antes de morir. Génesis 50, versículo 24, dice lo siguiente. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará, mire, subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Amén. a Isaac y a Jacob. José estaba profetizando. Amén, sí, Señor. Que Dios los visitaría. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Ahora fíjese en esas palabras. Ciertamente os visitará, ¿eh? Ahora el versículo 25 dice, e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, mira, ponga atención, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Ahora, ¿de qué forma Dios visitó al pueblo hebreo ahí en Egipto? ¿Cómo lo visitó Dios? ¿Sabe cómo lo visitó? En un cuerpo de hombre. Sí, amén. Ahí iba caminando Moisés. ¿Y quién era ese? Era Dios mismo, hermano, en aquel hombre. Así es, amén.
¿Por qué? Porque Dios mismo le dijo a Moisés, Amén. tú serás como Dios, Amén. Así es, amén. y a Aarón como tu profeta. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Amén. La autoridad que tenía Moisés. Amén. Así es, Señor, amén. ¿Se da cuenta hacia dónde nos quiere llevar Pablo? Amén. Dios mismo los visitaría velado en un hombre llamado Moisés. Y para eso, ¿qué es lo que hizo Dios? ¿Preparó a quién? A sus padres. Amén. Amén. Un hombre y una mujer conocedores de la profecía. Así es, amén. Ellos ambos, dice la Biblia, que eran de la tribu de Leví. En otras palabras, ambos, papá y mamá, cargaban la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ellos cargaban las palabras en sus corazones. Lo que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que la palabra de Dios estaría escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. Amén. Sí, Señor, amén. Y entonces, Jocabed, me parece que se llamaba la mamá, Jocabed. Jocabed, y el papá se llamaba, se me olvidó. Pero ellos, hermanos, esos padres, hermanos, tienen que haber sido hombres y mujeres espirituales Así es. que buscaban de Dios. Amén. Éxodo capítulo 2, versículo 1 dice, un varón de la familia de Leví, fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Amén. ¿Ve? Ambos eran de la tribu de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Pongan atención a esto, lo que viene ahora. Y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Yo quiero decir algo, hermano. La traducción aquí queda corta. Porque, dígame usted, ¿qué mamá no ve lindo a su hijo? Por muy feo que sea el hijo, qué lindo mi hijo, porque ella es su mamá. Amén. Puede ser a la vista de los demás, no es tan lindo el niñito. Pero su madre lo encuentra hermoso. ¿No es así? Pero bueno, aquí, cuando dice, viéndole que era hermoso, no se refiere a los aspectos físicos. Amén. Por eso es que yo le decía que la traducción aquí queda corta. Amén. ¿Por qué? Porque mire, Pablo, él da una explicación aquí en Hebreos 11:23 dice, por la fe, dice Moisés, y en realidad aquí también debería decir por la fe, los padres de Moisés, mire, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. Fue la fe de los padres, ¿ve? Amén. Fue la fe de ellos. Pero esto está inspirado por el Espíritu Santo, hermano, amén. Entonces, apunta a Moisés. Así es, amén. Apunta a Moisés y ahí apunta a la fe de los padres. Porque le vieron, dice, niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Amén. Ahí, si nosotros vemos humanamente, decimos, oh, tiene que haber sido pintoso. Tiene que haber sido pintoso. Pero si ahora vamos al libro de los Hechos, ¿por qué el libro de los Hechos? Hechos capítulo 7. Y vamos a ver cuál era la hermosura que tenía Moisés. Hechos capítulo 7, versículo 20, dice así la palabra del Señor. Hechos 7:20, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. ¿Se da cuenta que ahí cambia la cosa? Amén. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Eso que dice ahí cambia, hermanos. Eso cambia la historia.
Ahora, hermoso de qué forma. Lo que pasa es que cuando nosotros vamos a la historia, lo que realmente ocurrió con el padre y madre de Moisés es que a ellos les fue revelado de que Moisés sería un libertador. Amén. Ellos sabían que Moisés venía predestinado Así es, amén. para liberar a aquel pueblo. ¿Cuál era su hermosura? El carácter que traía Moisés. Amén. Otra traducción dice, fue agradable a los ojos de Dios. Es decir, los padres vieron en Moisés una gracia divina. Amén. O sea, alguien que haría cosas grandes en las manos de Dios. Amén, Señor. Fíjese que hoy en día los padres, padre y madre, discuten qué será su hijo en el futuro. ¿Será médico? ¿Será abogado? ¿Qué va a ser? Pero fíjense que los padres de Moisés no estaban preocupados de eso. La preocupación de ellos era mantenerlo con vida al niño porque sabían que él sería un hombre entregado en las manos de Dios y que Dios lo usaría grandemente. Amén. Es una lástima que los padres, hermanos, no ven a sus hijos como predicadores. Sus padres no desean, yo deseo que mi hijo, el que nació, que él sea un tremendo varón de Dios. ¿Se acuerdan de Ana? Amén. ¿Qué es lo que hizo ella? Ella era una mujer estéril. Señor, si tú me bendices con un hijo, yo te lo entregaré a ti. Para que te sirva a ti. Una madre, hermano, que se preocupó de que la vida de Samuel, hermano, fuese conociendo la palabra de Dios. Así es, amén. Que bien, hermano, pensar, hermano, y decir, yo deseo que mi hijo sea un predicador, que sea un evangelista, o un libertador de almas, como lo fue Moisés. Así es, Señor. Así es, Señor. La gran mayoría de las personas se concentran en la parte intelectual del hijo. Así es, Señor. Yo deseo que vaya a la universidad. Yo deseo que él estudie mucho, que él se esfuerce en lo material. Fíjense, yo voy a contar un testimonio, hermano, que lo conoce mi madre, lo conozco yo, la familia, de una madre, hermano, muy humilde, con el padre muy humilde, ambos cristianos, creyentes. Se esforzaron por sus hijos, a los tres los mandaron a la universidad. Los tres sacaron títulos universitarios. Los tres ganan tremendo dinero, uno trabaja hasta en el Congreso como abogado, pero los tres, ninguno sirve a Dios. Amén. Sí, es verdad. Ninguno. Los tres se descarriaron. Y un día mi mamá me contó, me encontré con mi amiga y me contó las bendiciones de sus hijos, cómo uno es profesor, cómo el otro es abogado y el otro es médico. Los tres hijos tremendos profesionales y cómo la economía y la plata que ellos estaban ganando. Y yo le dije, pero dígame algo, ¿cuál de ellos sirve al Señor? Y mi mamá me dijo, sí, pues están todos descarriados. ¿De qué le sirvió la educación? Señor, misericordia. La educación le sirvió para alejarlos de Dios. Así es, Señor. Que Dios tenga misericordia, hermanos. Amén, Señor, amén. Desde que ellos vieron a Moisés, notaron de que ese niño traería liberación a la nación. Les fue revelado que él venía con algo especial. Así es, Señor, amén. Moisés venía predestinado como libertador, como profeta de Dios. Así es, Señor, amén. Hebreos 11:24 dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande,
Sí, amén. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Así es, amén. Y esto me causa un poco de risa, por así decirlo, por lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que significa eso en este tiempo del fin? Este es un gran texto, hermano, que la gran mayoría no alcanza a captar el lado espiritual, ya que no quieren aplicarlo a su vida. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Moisés renunció a su gran vida. Amén. Y es que para ver grandes milagros, para que Dios pueda utilizar a un hombre, hay que tomar decisiones radicales en cuanto a Dios y su palabra. Así es. Porque Dios no quiere mediocres. Así es, Señor, amén. Dios no quiere tibios. ¿Se imaginan ustedes a un Moisés tibio? Dios no lo hubiese nunca utilizado, pues, hermanos. Así es, Señor. Él era radical. Él tomaba decisiones que aún le comprometían a su propia vida. Amén. No es posible ver grandes milagros con decisiones mediocres. Así es. No fue cosa fácil para Moisés lo que él hizo, pero para muchos lo que hizo Moisés fue una tontería. Yo he escuchado a cuantos decir, Moisés podría haberse quedado ahí al lado de Faraón y con el mismo ejército de Faraón haber liberado al pueblo. ¿Cómo Dios puede tomar al mismo Satanás, hermano, para liberar? No, si vamos a utilizar a los demonios para liberar. Eso no se puede hacer, hermanos. Amén, sí, Señor, amén. Me recuerdo de Germán cuando estaba en el norte y fue a ungir, hermano, a una dama que estaba endemoniada, hermano. Y fueron un grupo de pentecostales. ¿Y sabe qué? Ese grupo de pentecostal, ¿sabe de qué forma estaba orando? Estaba diciendo, demonio, hazte presente. Ellos decían, demonio, hazte presente. O sea, ellos estaban invocando demonios. Estamos hablando de hermanos, de pentecostales, hermanos. Así es, amén. Están tan ciegos, están tan errados, hermanos. Para muchos, como les decía yo, la decisión que tomó Moisés fue una tontería, hermanos. La decisión que tomó, y es que Moisés tenía que elegir seguir siendo el hijo de la hija de Faraón. En otras palabras, seguir perteneciendo a la iglesia de la hija de ahí de Egipto. Así es, Señor, amén. ¿Usted sabe que mujer es una iglesia? Así es, amén. Seguir perteneciendo a la iglesia de Egipto, que le da todo gratis. Moisés, el hecho de que tú estés aquí bajo mi tutela, tú puedes incluso llegar a heredar el trono. O sea, Moisés se había convertido en papa. ¿Sí, hermanos? Si Moisés necesitaba algo, acudía a su madre, la iglesia egipcia, pero llegó el momento en que él tenía que decidir. Así es, amén. Y esas decisiones son las radicales, hermanos. Si Moisés hubiera decidido seguir siendo el hijo de la hija de Faraón, hubiese tenido un poder, pero limitado. Un poder que sería dado por Egipto. Pero Moisés, al momento en que él tomó la decisión, hermano, esa decisión de tomar en serio a Dios, de tomar en serio su palabra, entonces, ¿qué poder era el que iba a recibir Moisés? El poder de Dios. Amén. Amén. Sí, sí. El respaldo de Dios. Amén.
Oh, hermanos, por eso es que aquellos que no son espirituales, para ellos parecía una pérdida a los ojos humanos. Así es. Porque cuando Moisés tomó aquella decisión, a él le sacaron todos los grados. Así es, amén. Él ya no era un líder. De líder pasó a ser un echado. Lo echaron de Egipto. No me recuerdo cómo es esa palabra. Exiliado. Amén. Un exiliado. Ya que Moisés perdió todo lo que Egipto le daba. Así es, Pero amén. solo así, hermano, solo así, solamente de esa manera es que Moisés podía ser utilizado por Dios. Así es, amén. Déjenme decirles algo. Y a esto es lo que yo quería llegar. Ponga atención a esto. Lo que pasa es que hay muchos que quieren ver el poder de Dios, pero no quieren renunciar a ser los hijos de la hija de Faraón. Así es. Así es. ¿Entendieron esa parte? Amén. Se lo repito. Muchos quieren ver el poder de Dios, muchos quieren ver milagros de la mano de Dios, pero no quieren soltarse de la mano de la hija de Faraón. Así es, Señor, amén. Y eso es en la parte espiritual. Amén. Amén. Gente, hermanos, como el pueblo de Israel en el tiempo de Acab. Sirvo a Jehová, pero también sirvo a Baal, peor. También sirvo a la diosa Cera. Uno de los dos me va a responder, uno de los dos me va a respaldar. Así es, amén. No se quisieron soltar de la mano, hermanos, de Jezabel, en otras palabras. Pero Moisés sí lo hizo. Amén. Gloria a Dios, amén, sí, Padre. ¿Qué dice el verso 25, el párrafo 25 de Hebreos 11 que estamos leyendo? Dice, escogiendo antes, dice, ser maltratado con el pueblo de Dios. Así es, amén. Ahora, si usted se da cuenta, el pueblo de Dios es maltratado. Así es, amén. Usted vaya, hermanos, párese, hermano, ahí en medio de una protesta y colóquese a predicar el evangelio. Párese, por hermano, y lo van a maltratar, le van a tirar cosas. Párese fuera de una plaza, hermano, y lo van a maltratar. Así es, Señor, amén. Dice aquí, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar, mira con atención, de los deleites temporales del pecado. Es que Moisés, hermano, lo estaba pasando bien. Tenía los mejores deleites, tenía las mejores bailarinas, Así es, amén. las más lindas. Y ahí, hermanos, tirados en un tremendo sillón y comiendo, hermanos, le daban en la boca. Pero él tuvo que hacer una elección. Amén. Así Usted es. sabe, hermano, cuando la palabra no golpea, llega el momento de decidir. Amén, gloria a Dios. Pregunto, ¿cuántos piensan en la polla gol? O en ganarse un premio grande. Oh, pero es que puede ser otra cosa, ¿no? Sí, amén. Usted ponga lo que a usted le gusta. Sí, amén, por supuesto. Amén. Amén. A la que le gusta, al que le gusta, hermano, ir a fiesta. Al que le gusta salir, hermano. Al que le gusta, no sé, pues juntarse con sus amistades, etcétera. Es lo que le guste. Le pregunto, ¿cuánto dura ese momento? Sí, No dura nada, pues, hermano. amén. ¿Cuánto dura el dinero en las manos? Nada. ¿Cuánto duran los placeres de este mundo? Nada, pues, hermano. ¿Cuánto dura la vida sin Cristo? Amén. Nada. Dios, amén. Es verdad, Señor, amén. Entonces, es escoger
una eternidad con Cristo o una eternidad sin Cristo, escoger vida eterna o escoger muerte eterna. Así es, Señor, amén. Entonces, eso fue lo que escogió Moisés, ¿se da cuenta? Amén. Él dejó de lado todos los títulos, riqueza, familia, herencia, deleite, mundo, todo. Él lo dejó. ¿Por qué? Porque por la causa de Cristo. Así es, Señor, amén. ¿Por qué? Porque aquí viene la pregunta, ¿por qué? Moisés dejó todo lo que lo separaba de la gloria de Dios. Así es, Señor, amén. ¿Sabía usted que cuando uno tiene un hijo, hermano, una hija, y uno lo sobreprotege y uno lo cobija de tal forma que está el hijo primero antes que Dios? Eso es una idolatría. Amén. Eso dice el profeta. Sí, amén. Fíjese que cuando uno tiene un hijo, hermano, una hija, cuando va creciendo, cuesta corregirlo, pero hay que hacerlo. Y cuando llega un nieto, cuando llega una nieta, los abuelos, ¿para qué están? Para puro regalonearlos, no están para corregirlos. Amén. Así, Para eso están los padres. así es, amén. Y eso yo lo he visto. Sí, amén. Pero yo también ahora soy abuelo. Amén. Aunque yo coloco corrección. Nadie me cree esa parte, pero bueno, ahí, hermano. Pero si usted se da cuenta, hermanos, eso es lo que dice el profeta, ¿ve? Lo que está entre Dios y la persona, lo que está en medio, sea lo que sea, hermano, sea un hijo, sea su casa, hermano, sea su vehículo, sea su trabajo, lo que sea. Eso es idolatría. Así es, amén. Por eso es que Moisés dejó de lado absolutamente todo, hermanos. Amén, Señor. Dejó de lado el título que él tenía, las riquezas que él tenía, dejó de lado el palacio que él tenía, la familia que él tenía, la herencia, los deleites, las fiestas, los amigos, lo dejó todo por la causa de Cristo. Amén. A eso nos está llevando Pablo. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros por Dios? Dejarlo todo por amor a Él. Amén. Sí, Señor, amén. Ahora, entonces, ¿qué es lo que tenía Moisés cuando dejó todo? ¿Qué es lo que tenía? ¿Cuál era la riqueza de Moisés? ¿Sabe cuál era la riqueza de Moisés o no? Mire, ponga atención. Si hay que leer con atención. El versículo 26, mire lo que dice. Teniendo por mayores riquezas, ¿se da cuenta? Sí, amén. Amén. El vituperio. El vituperio de Cristo, dice. Que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. Así es, amén, amén. Gloria a Dios, amén, Señor. Ya no en las riquezas temporales Gloria del a Dios. mundo, Amén. ya no en las comodidades del mundo, Gracias, ya no en Señor. el trabajo, en las ganancias, ya no en la economía, ya no en todas las cosas que ofrece el mundo, Así es, Señor, amén. Gloria sino a Dios. que Moisés, hermano, tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. A ver, ¿qué es lo que es un galardón? Un galardón es un premio, Así es, amén. es una recompensa. Mire, con esto vamos a ir terminando, hermanos. Mire lo que dice Isaías, capítulo 40, versículo 10. Mire, dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Amén. Y su brazo señoreará. Esto es una profecía, ¿ve? Amén. Mire lo que dice. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Amén. ¿Pusieron atención a eso? Fíjese que a los hebreos les fue prometido el galardón o la recompensa.
cuando llegó Jesucristo a escena, Él era el galardón. Amén. Pero ¿qué es lo que hicieron ellos, los judíos? Ellos lo rechazaron. Ellos perdieron el galardón. Cuando ellos rechazaron al Mesías, ellos lo perdieron. Ellos rechazaron su persona. Ellos rechazaron su rostro. Ellos solo recibieron condenación cuando el Mesías llegó aquí a la tierra. Pero ¿qué pasó con nosotros? Mire, aquí hay un misterio, hermanos. Porque cuando los judíos le rechazaron, algo pasó con nosotros. Nosotros que no éramos dignos de nada. El galardón que ellos perdieron, que ellos debían recibir, nos fue entregado a nosotros. Amén. ¿Sabían ustedes eso? Amén. En el mensaje, hermano, Dios es identificado por sus características. Dice lo siguiente: usted puede hacer como los fariseos y decir, es un espíritu malo. ¿Qué es lo que andaban diciendo los fariseos? No, si él echa fuera demonio por Beelzebú y es un espíritu malo, ¿ves? Lo cual hoy en día muchos hacen eso, hermanos, amén. Dice, sigue diciendo, entonces, eso es entre usted y Dios, lo que usted quiera decir. Entonces, usted tiene el galardón de ellos. De los que rechazan a Cristo, uno tiene el galardón. Pero si usted dice, esto es de Dios, entonces usted tiene su galardón. Nosotros, hermanos, ahora, como ellos los hebreos le rechazaron, ese galardón que ellos tenían pasó a ser de nosotros. Ahora, ¿qué pasó con Moisés? ¿Qué fue lo que pasó con Moisés? Moisés dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿A qué se dedicó Moisés? Moisés se dedicó a servir a Dios, a creerle a Dios, a buscar a Dios. No importaba lo que decían los demás. No importaba lo que vivían los demás. Amén. No importaba lo que vivía el egipcio. No importaba cómo vivían los hebreos. A él lo único que le importaba, cómo vivía él. Amén. Entonces la vida de Moisés se convirtió en una vida individual para servirle a Dios. Así es, Señor. Amén. Lo mismo que dijo Josué, ¿se acuerdan? No sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Y entonces el Evangelio actualmente se ha convertido, hermano, en un galardón individual para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sufriendo tantas cosas por la causa de Cristo. El desprecio de nuestros vecindarios, el desprecio en el trabajo, el desprecio donde usted va, hermanos. Por la causa de Cristo, hermanos. Así es, amén. Así que Dios nos ayude, hermano, a tener, por ejemplo, lo que pasó, hermano, la fe de los padres de Moisés. Amén. Y la fe de Moisés. Amén. Porque el día domingo vamos a continuar, hermano, cómo Dios lo utilizó poderosamente, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque Moisés dejó todo de lado por servir a Dios. Amén. Después de ser un hombre tan arrogante, un hombre tan grande, un hombre tan poderoso, llegó a ser el hombre más humilde de la tierra. Amén. Un tipo de Cristo, Moisés. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Amén, Señor, amén. Gracias, Padre. Gloria.